Irán e Israel, enemistad profética. ¿Qué tiene que ver una antigua nación como Persia con el Apocalipsis bíblico? La respuesta te va a sorprender. ¿Sabías que la Biblia menciona a Irán como parte de una coalición que intentará destruir a Israel justo antes del fin del mundo? ¿Por qué Irán, una nación milenaria con raíces en Persia, aparece en las profecías del tiempo del fin? ¿Es casualidad que hoy sea enemigo declarado de Israel? En este video te voy a mostrar el rol de Persia en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice la profecía de Ezequiel 38 y 39 sobre Irán? Cómo el conflicto actual entre Irán e Israel encaja en el panorama escatológico. Y lo que la Biblia predice que pasará con esta nación en los últimos días. ¿Por qué la Biblia usa el nombre Persia y no Irán? ¿Existe evidencia de que Irán esté cumpliendo profecías en este mismo momento? ¿Qué dice la Biblia sobre una guerra nuclear en Medio Oriente? ¿Podría Irán convertirse en un aliado de Dios después del juicio? Pasado profético: el Irán bíblico. Ciro el Grande, el ungido de Dios según Isaías 45, 1, 5. En uno de los actos más asombrosos de la historia profética, el profeta Isaías menciona por nombre al rey Ciro de Persia, 150 años antes de que naciera. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, Isaías 45, 1. Ciro no era israelita, ni conocía al Dios de Israel, sin embargo, fue llamado ungido, un término reservado para reyes consagrados. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió como un instrumento para cumplir su plan redentor. ¿Cuál fue su misión de Ciro? Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C., y poco después emitió un decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, Esdras 1, 1, 4. Esto fue el cumplimiento literal de la profecía. La Biblia y la historia secular coinciden. Ciro fue un líder tolerante con los cultos religiosos, y su política humanitaria lo convirtió en un canal de restauración para el pueblo de Dios. Persia como protectora del pueblo de Dios, Esdras y Nehemías. Bajo el dominio de los reyes persas Ciro, Darío y Artajerjes, los israelitas no solo regresaron a su tierra, sino que recibieron apoyo económico, militar y legal para reconstruir Jerusalén. En este sentido, Persia fue un aliado espiritual y político del plan divino. Incluso Nehemías, el copero del rey Artajerjes, recibió permiso, cartas y recursos para reedificar los muros de Jerusalén, Nehemías 2. La reina Ester y la salvación en Susa, libro de Ester. La historia de Ester ocurre durante el reinado de Jerjes y Asuero, en la capital persa de Susa. Allí, un decreto planeaba exterminar a todos los judíos. Pero gracias a la valentía de Ester y la intervención de Dios, el genocidio fue detenido. La ironía es que, en territorio persa, se decretó tanto la destrucción como la salvación del pueblo de Dios. ¿Cómo pasó Irán de ser instrumento divino a enemigo profético? Aquí entra una gran interrogante. ¿Cómo pudo una nación que fue canal de bendición y restauración convertirse en una de las más feroces enemigas de Israel en la actualidad? La respuesta no está en un solo evento, sino en una serie de transformaciones históricas, religiosas y políticas que cambiaron la identidad espiritual y moral del antiguo imperio persa. Transición profunda hacia la enemistad actual. Durante el imperio persa, la religión dominante era el zoroastrismo, un sistema que, aunque no bíblico, promovía ciertos valores morales y creencias en un Dios supremo, en parte compatibles con un entorno de respeto religioso. Pero en el siglo VII después de Cristo, el Islam conquistó Persia. A partir de entonces, la cosmovisión cambió radicalmente. Persia dejó de ser un reino de libertad religiosa y pasó a ser parte del sistema islámico global, dominado por el Corán, la Sharía y la teocracia. Con el tiempo, Persia se convirtió en Irán, y en 1979, con la revolución islámica liderada por el ayatolá Jomeini, el país pasó a ser una república islámica teocrática chiita. Enemiga declarada de Israel y del cristianismo. De aliado de Israel a amenaza escatológica. Hoy, Irán no solo se opone diplomáticamente a Israel, sino que financia grupos terroristas como Hezbollah y Hamas y desarrolla programas nucleares con intenciones sospechosas. Los líderes iraníes han declarado públicamente que su objetivo es borrar a Israel del mapa, lo cual tiene una carga profética inquietante. Y aquí es donde el mapa escatológico se activa. Lo que parecía enterrado en el pasado, vuelve a escena. Las escrituras habían predicho que Persia volvería al escenario mundial, pero esta vez, no como restauradora, sino como parte de una coalición bélica contra Israel, Ezequiel 38, 5. Así se completa un ciclo profético. Persia fue amiga de Israel. Luego, cayó bajo sistemas religiosos contrarios a Dios. Hoy, Irán es una amenaza nuclear. Y en el futuro, jugará un rol esencial en el Apocalipsis. El imperio persa en la Biblia. Ciro el Grande, el ungido de Dios, Isaías 45. Persia como libertadora de Israel del exilio babilónico. La reina Ester y la intervención divina en Susa. ¿Cómo pasó Irán de ser una nación usada por Dios a una enemiga de Israel? Presente profético: el Irán de hoy. El ascenso del régimen islámico, desde 1979.
En 1979, Irán vivió un giro radical en su historia. Lo que antes era una monarquía modernizante bajo el Shah Mohammad Reza Pahlaví, se convirtió en una república islámica teocrática tras una revolución liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini. Esta revolución no fue simplemente política, fue espiritual y apocalíptica. Por primera vez en la historia moderna, una nación entera fue gobernada oficialmente bajo la interpretación chiita del Islam, con una cosmovisión profundamente antioccidental y anti-israelí. Desde ese momento, Irán adoptó un lenguaje teológico agresivo. Se proclamaron a sí mismos como los defensores del Islam puro, y posicionaron a Israel como el pequeño Satán y a Estados Unidos como el gran Satán, declarando el odio ideológico contra Israel y Occidente. Este odio no es solo político, es religioso y mesiánico. Para los líderes iraníes actuales, la destrucción de Israel no es solo un deseo, sino una obligación escatológica. El ayatolá Khomeini y sus sucesores han declarado que Israel debe ser destruido para que el Mahdi, el Mesías islámico, pueda manifestarse. Esto convierte a Irán en un actor profético, no por lo que ellos creen de la Biblia, sino porque sus acciones encajan exactamente con lo que la Biblia ya había profetizado. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Ezequiel 38, 5. El odio contra Israel se ha vuelto parte central del discurso oficial. En muchos de sus desfiles militares se pueden ver misiles con frases como «Muerte a Israel» o contando los días para la desaparición de Sión. Esto no es retórico, es una señal del espíritu detrás de las acciones de esta nación. El apoyo a grupos como Hezbollah y Hamás. Irán no actúa solo. En los últimos 40 años ha construido una red de milicias y grupos armados en toda la región, muchos de los cuales tienen como único propósito destruir a Israel. Entre ellos están Hezbollah del Líbano, grupo terrorista chiita, armado y financiado por Irán. Hamás de Gaza, aunque sunitas, han recibido apoyo iraní por su odio común contra Israel. Los hutíes de Yemen, también financiados por Irán, atacan aliados de Israel y de Estados Unidos. Milicias en Siria e Irak, muchas entrenadas directamente por la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta red no solo es militar, es ideológica. Irán exporta su revolución islámica, entrenando, financiando y adoctrinando a miles de jóvenes en toda la región. Esto es fundamental, porque en la guerra profetizada en Ezequiel 38, Persia no aparece sola. Se une con otras naciones hostiles a Israel. Y hoy, esa coalición ya está tomando forma. Los avances nucleares e intenciones apocalípticas de Irán. Una de las amenazas más serias en el escenario actual es el programa nuclear de Irán. Desde hace más de 20 años, Irán ha buscado enriquecer uranio a niveles cercanos al necesario para una bomba nuclear. Aunque en el pasado firmaron acuerdos como el Plan de Acción Integral Conjunto, han violado consistentemente los límites impuestos. Según informes recientes del OIEA, Irán ya tiene suficiente uranio enriquecido para producir varias bombas atómicas en muy poco tiempo. Pero, ¿por qué es esto tan profético? Porque si Irán logra armas nucleares, se convierte en una amenaza existencial para Israel, lo que podría desencadenar una guerra preventiva o una gran coalición internacional. Además, algunos líderes iraníes han declarado públicamente que están dispuestos a sacrificar a millones si eso significa borrar a Israel del mapa. Esta mentalidad encaja con el espíritu destructivo de la coalición de Gog y Magog. ¿Está Irán preparando el escenario para el cumplimiento de Ezequiel 38? En Ezequiel 38, el profeta describe una coalición de naciones lideradas por Gog de la tierra de Magog, que se levanta contra Israel cuando Israel habita en seguridad y sin muros. Persia está mencionada explícitamente como parte de ese ataque. Hoy, esa coalición empieza a tomar forma. Observa los actores profetizados. Las naciones según la Biblia y los nombres actuales de esos países y su relación con Irán en la actualidad. Persia, que es Irán, es el protagonista de esta lucha armada. Cus, que viene a ser Sudán su aliado estratégico de Irán. Fut, es la Libia actual, es una nación inestable propensa a hacer alianzas. Gomer/Togarma, es la Turquía actual, se ha acercado a Irán en conflictos regionales. Ros, Mesec, Tubal, es la Rusia actual, es un aliado militar clave de Irán en Siria. Rusia, Turquía e Irán ya colaboran militarmente en Siria y han realizado cumbres trilaterales. Este eje profético ya está en formación. La pregunta es: ¿será esta generación testigo de la guerra profetizada por Ezequiel? ¿Está Irán jugando su papel en el escenario del fin? Irán ya no es la Persia que liberó a Israel. Hoy es una nación con una visión teocrática, mesiánica y apocalíptica, que se alinea perfectamente con los eventos del fin de los tiempos profetizados en la Biblia. Su odio hacia Israel no es político. Es espiritual. Y eso lo convierte en una pieza clave del rompecabezas escatológico. El ascenso del régimen islámico, desde 1979. El odio ideológico contra Israel y Occidente. El apoyo a grupos como Hezbollah y Hamás. Avances nucleares e intenciones apocalípticas. ¿Está Irán preparando el escenario para el cumplimiento de Ezequiel 38? Futuro profético, el rol de Irán en el Apocalipsis.
La coalición de Gog y Magog, Ezequiel 38, 5. El profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, describe una guerra futura sin precedentes. En ella, una confederación de naciones se levanta contra un Israel pacífico, restaurado en su tierra. Persia, Cusifut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Ezequiel 38, 5. Esta coalición es dirigida por Gog de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal. Los estudiosos más serios asocian estas regiones con Rusia, Asia Menor, Turquía y partes del Cáucaso. Y entre los aliados más prominentes aparece Persia, hoy conocida como Irán. ¿Quiénes componen esta alianza según Ezequiel? Persia, Irán, Gog/Magog, Rusia, Mesec y Tubal, Turquía, Cus, Sudán, Fut, Libia. Hoy, estas naciones ya muestran señales de cooperación. Lo que en tiempos bíblicos parecía improbable, en el siglo XXI ya es geopolíticamente posible. Interpretaciones sobre la guerra de Gog y Magog. La profecía de Ezequiel 38 a 39 hectáreas ha sido interpretada de diversas maneras por estudiosos, pero hay tres posturas principales. Antes del rapto, pretribulacionismo puro. Algunos creen que la guerra ocurre antes del rapto de la iglesia, como preludio del caos que desembocará en el surgimiento del anticristo. Después del rapto, al inicio de la tribulación. Otros argumentan que la invasión ocurre justo después del rapto, cuando Israel se siente confiado por un falso tratado de paz. Esto coincide con el Israel que habita sin muros, mencionado por Ezequiel. Al final de la tribulación. Una minoría asocia la guerra de Gog y Magog con la batalla final del Armagedón. Sin embargo, la mayoría la diferencia por el escenario, los actores y la intervención directa de Dios. ¿Habrá intervención divina? El fuego del cielo, Ezequiel 39, 6. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran confiados en las islas, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 39, 6. Dios mismo detiene la invasión. No es el ejército de Israel ni la OTAN. Es fuego del cielo. Esto incluye terremotos masivos. Confusión entre los invasores. Pestilencia, lluvia torrencial y fuego. Es 38, 19-22. Destrucción sobrenatural de los ejércitos invasores. Dios no solo defiende a Israel, sino que se glorifica a sí mismo entre las naciones, mostrando que Él es quien gobierna la historia. Esta intervención no deja dudas. Muchos teólogos ven en esto una oportunidad para un avivamiento global, donde muchos gentiles reconozcan la soberanía del Dios de Israel. ¿Qué ocurrirá con Irán después del juicio? Después de este evento catastrófico, no se menciona a Persia. Irán, nuevamente como enemigo de Israel en el Apocalipsis, ¿será destruida totalmente o redimida espiritualmente? Aquí entramos en un terreno menos discutido, pero increíblemente esperanzador. Redención para Irán, Persia en Isaías y Jeremías. A pesar del juicio descrito en Ezequiel, hay pistas bíblicas que sugieren que Dios no ha desechado a Persia, Irán, para siempre. En Isaías 19, 21-25 una alianza futura con Egipto e Israel. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Aunque Asiria no es Persia, este pasaje muestra una alianza futura entre enemigos históricos. Si eso ocurre con Egipto y Asiria, ¿por qué no con Persia? En Jeremías 49, 34-39 juicio y restauración de Elam. Pero acontecerá en los postreros días, que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49 horas y 39 minutos. Elam era una región dentro del antiguo Irán. Este texto profetiza juicio, y luego restauración. Esto sugiere que, tras el juicio de Ezequiel 38 a 39, una parte de Irán podría experimentar avivamiento espiritual, volviendo su corazón al Dios verdadero. De hecho, ya está sucediendo. Hoy, el avivamiento secreto en Irán. A pesar de ser una teocracia islámica, Irán es el país donde el cristianismo crece más rápidamente según organizaciones como Open Doors y Voice of the Martyrs. Miles de iraníes están teniendo sueños con Jesús, y las iglesias en casa se multiplican, a pesar de la persecución brutal. Esto podría ser un anticipo de lo que vendrá después del juicio profético. ¿Restauración profética redención para Irán? Isaías 19, 23-25 una alianza redentora profética. Otro pasaje impactante en el Antiguo Testamento revela una visión futura. En aquel tiempo habrá camino de Egipto a Asiria. Y en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, bendición en medio de la tierra. Porque Jehová los bendecirá, diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Isaías 19, 23-25. ¿Quiénes son estos pueblos hoy? Egipto, nación árabe vecina de Israel, con conflictos históricos. Asiria, imperio que incluía regiones del actual Irak, Siria e Irán. Israel, el pueblo elegido. Isaías profetiza que estos tres enemigos históricos serán unidos bajo Cristo en los últimos tiempos. No como aliados políticos, sino como pueblos redimidos, restaurados espiritualmente y llamados bendición. Avivamiento cristiano en Irán, verdades y testimonios. Aunque Irán está gobernado por un régimen islámico autoritario, el avivamiento cristiano en este país es uno de los más poderosos del mundo.
Más de 1 millón de creyentes iraníes practican su fe en la clandestinidad. Hay más cristianos conversos en Irán que en muchos países donde el cristianismo es legal. Testimonios de conversión. Miles de iraníes afirman haber tenido sueños o visiones con Jesús, siendo musulmanes practicantes que jamás habían leído la Biblia. Muchos encuentran el Evangelio a través de radio satelital, redes sociales y canales secretos de discipulado. Algunos de los conversos más influyentes han sido exclérigos islámicos o miembros de la Guardia Revolucionaria. Una joven iraní convertida al cristianismo dijo: en el Islam encontré ley. En Jesús encontré amor. Conflicto/resolución, de enemigo profetizado a nación redimida. Hasta aquí el relato ha sido tenso. Irán, Persia, fue instrumento de Dios en el pasado. Luego, se convirtió en enemigo escatológico de Israel. Pero ahora descubrimos que hay una promesa futura de restauración. ¿Puede una nación enemiga de Israel ser redimida por Dios? La respuesta bíblica es sí. Egipto lo será. Asiria lo será. Elam también lo será. Esto nos recuerda una verdad poderosa. Dios no odia a las naciones. Dios odia el pecado, pero ama a los pueblos. Incluso Irán, con todo su sistema opresivo, no está fuera del alcance de la gracia de Dios. ¿Y si Irán es clave en un gran avivamiento en Medio Oriente? Muchos creen que después del juicio profético de Ezequiel 38 a 39, Irán será humillado. Pero esa humillación podría ser el catalizador de su transformación espiritual. ¿Y si la profecía se cumple? Irán, Egipto e Israel adorarán juntos al mismo Mesías. ¿Qué debemos hacer hoy? Despertar espiritualmente. Vivimos en los días en que las piezas proféticas se están alineando. No es tiempo para vivir distraídos, tibios o en ignorancia. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25 horas y 13 minutos. Pregúntate. ¿Estoy discerniendo los tiempos proféticos? ¿Estoy viviendo como si Cristo pudiera venir hoy? Orar por Irán, Israel y las naciones. No se trata solo de política. Se trata de almas. De personas atrapadas en sistemas opresivos que necesitan luz, verdad y esperanza. Ora por los cristianos clandestinos en Irán. Los líderes perseguidos. La protección de Israel. Un avivamiento global que rompa barreras religiosas. Pide por las naciones, y te las daré por herencia. Salmo 2:8. Evangelizar con urgencia. La guerra espiritual es real. El enemigo no descansa. Muchos viven en oscuridad, pero tú puedes ser luz. Proclamad entre las naciones su gloria. Salmo 96:3. Hoy más que nunca, se necesitan creyentes informados, apasionados y dispuestos a hablar la verdad con amor. Estar preparados. Cristo viene pronto. Las señales se multiplican. Los profetas hablaron. La historia lo confirma. Y el reloj profético no se detiene. La pregunta clave no es cuándo, sino: ¿estás preparado? Si este video te abrió los ojos, comparte este mensaje con alguien que necesite entender lo que está sucediendo. Deja un comentario. ¿Crees que Irán será redimido o destruido? Queremos saber tu opinión. Suscríbete al canal para más contenido profético y bíblico explicado de forma clara y profunda. Activa la campana para no perderte el próximo video. ¿Qué dice la Biblia sobre China en el Apocalipsis?